Buenas tardes, compañeras y profesora. El tema que les vengo a exponer el día de hoy son las comunidades de paz y la importancia que tienen estas en el mundo y en nuestra sociedad. La entrega de alimentos, diversos insumos y herramientas para fortalecer la producción agrícola y pecuaria de autoconsumo en parcelas y puertos familiares. La dependencia que tales apoyos en alimentos podría generar se amortigua tanto por el hecho de que en ninguno de los casos los apoyos cubren las necesidades como el retiro progresivo de la ayuda. La presencia permanente de los agentes externos da un paso a la presencia más por dicha mediante visitas. Cabe añadir que la acción de las organizaciones se desarrolla en un ambiente hostil, debido al rechazo por parte de diversos sectores, como el de los comerciantes. La presencia de las organizaciones establece una situación de transparencia en la que cualquier suceso relevante se conoce en el exterior. La frágil viabilidad de las comunidades de paz se juega en torno a la posibilidad o imposibilidad de manejar la neutralidad ante los grupos armados. El concepto mismo de neutralidad ha sido objeto de muchas críticas. En ocasiones se ha preferido hablar de cultura de paz o de derecho de paz a la no violencia. El intento de un gobernador de establecer por decreto la neutralidad de todo un municipio contribuyó a desvirtuar su significado. La guerrilla no puede aceptar fácilmente que el pueblo se declare neutro, cuando en teoría la lucha de la guerrilla está al servicio de los intereses populares. Sin embargo, habiendo resentido claramente los efectos del abandono del territorio, se muestra bastante dispuestas a aceptar la neutralidad, con tal de posibilitar el retorno de las poblaciones. Quizás se vea perspectivas irreemplazables a mediano plazo. Uno de los elementos que han favorecido a las comunidades de paz es el hecho de que todas las cartas están sobre la mesa. Todas las iniciativas relevantes se dan a conocer a los grupos armados. Todo se habla y todo se pacta. Las zonas y localidades sanitarias fueron concebidas como espacios para brindar protección y alivio a los heridos y enfermos de las Fuerzas Armadas de campaña. Estas zonas podrán operar tanto en territorios de conflicto como en territorios ocupados. Las zonas de seguridad consistían en lugares que tenían finalidad de brindar protección contra los efectos de la guerra a determinada categoría de personas, como heridos, enfermos, ancianos, niños menores de 15 años, inválidos, mujeres embarazadas y madres de menores de 7 años. Las zonas de neutralización son aquellas que tienen por objeto brindar protección en las áreas de combate a los heridos, enfermos y combatientes, y no combatientes, y a las personas civiles que no participen en las hostilidades. La falta de acompañamiento de las instituciones del Estado no armadas y en sus diferentes niveles. O estás conmigo o estás contra mí. Tal es la lógica que, aplicada por la guerrilla o por los paramilitares, rige la dinámica de violencia en que se encuentran sumidas diversas regiones de Colombia. Muchas comunidades se han visto obligadas a abandonar sus poblaciones. Es el caso de numerosos pueblos de Urabá chocuano que se desplazaron hacia el Urabá antioqueño, donde permanecieron durante un periodo de 9 y 18 meses. En busca de una estrategia de retorno, establecieron contacto con varias organizaciones de Colombia e internacionales, así como con la Iglesia. Se emprende el programa de Comunidades por la Paz, sustentado en el establecimiento de compromisos por parte de cada comunidad y de los actores políticos y militares para garantizar que las comunidades se mantengan al margen de las movilizaciones armadas y que los grupos armados se abstengan de invertir en tales comunidades. De estas negociaciones son los agentes externos quienes han asumido la representación de las comunidades. 53 comunidades se establecen reagrupados en 8 asentamientos cercanos a sus lugares de origen. Algunos campesinos empiezan a cultivar sus propias parcelas. Tanto el gobierno como las organizaciones ofrecen apoyo a las familias en la base de establecimientos, pero solo las segundas la cumplen. Las organizaciones brindan muy diversos apoyos. Un acompañamiento para brindar seguridad a los productores, un apoyo psicoafectivo a los niños y mujeres, capacitación en salud, saneamiento ambiental y aprovechamiento de recursos naturales. Mi nombre es Jessica Vargas y les hablaré sobre los derechos humanos. Los derechos humanos son derechos inherentes a todos los seres humanos, sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional o étnico, color, religión, lengua o cualquier otra condición. Todos tenemos los mismos derechos humanos sin discriminación alguna. Estos derechos son interrelacionados, independientes e indivisibles.
independientes e indivisibles. Todos los derechos humanos, sean estos los derechos civiles y políticos como el derecho a la vida, la igualdad ante la ley y la libertad de expresión, los derechos económicos, sociales y culturales como el derecho al trabajo, la seguridad social y la educación, a los derechos colectivos como los derechos al desarrollo y la libre discriminación, todos son derechos indivisibles, interrelacionados e independientes. El avance de uno fácil, el avance de los demás. De la misma manera, la privación de derechos afecta negativamente a los demás. Iguales y no discriminados. La no discriminación es un principio transversal en el derecho internacional de derechos humanos. Está presente en todos los principios tratados de derechos humanos y constituye el tema central de algunas convenciones internacionales como la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial y la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Derechos y obligaciones. Los derechos humanos incluyen tanto los derechos como obligaciones. Los estados asumen las obligaciones y los deberes en virtud del derecho internacional de respetar, proteger y realizar los derechos humanos. La obligación de representarlos significa que los estados deben abstenerse de inferir en el disfrute de los derechos humanos o de limitarlos. Los movimientos sociales clásicos en la región latinoamericana tuvieron una fuerte influencia anarquista, sobre todo en su fase inicial de formación a través de la migración europea, principalmente italiana y española, a finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX. El movimiento obrero latinoamericano ha sido el otro sostén de las fuerzas en el continente y encuentra su base material en la primera ola de la industrialización durante la primera década del siglo XX. Se consolida como movimiento más sólido en los 20 años del marxismo-leninismo. El movimiento femenino a partir de la década del 60 comienza a reivindicar que no solamente los derechos cívicos de las mujeres sean incorporados a la sociedad moderna, sino que la sociedad incorpore la visión femenina del mundo. Buenas tardes, yo les vengo a hablar sobre las mujeres por la paz y la importancia en la sociedad. Mujeres por la paz. Nosotras las mujeres colombianas desde diversas identidades y expresiones del ser mujer, participantes de la segunda cumbre de Mujeres y Paz y provenientes de regiones y territorios andinos, amazónicos, caribeños, insulares del Pacífico, de los llanos del norte, del sur, del occidente y del oriente del país, y de otros territorios fuera de nuestras fronteras, que a lo largo de nuestra vida nos hemos dedicado a construir un país, una casa y una calle en paz, que a todas las personas podamos vivir seguras y valoradas en nuestra dignidad humana. Nosotras las mujeres afirmamos que necesitamos la paz para defender la vida, afianzar la democracia para garantizar la participación y la representación activa de las mujeres y el goce efectivo de nuestros derechos humanos. La paz es prioridad. La paz debe expresar las aspiraciones de un mundo justo, libre e igualitario. Una paz sin discriminación, sin racismo, sin pobreza, en democracia que garantice las múltiples formas del desarrollo de la mitad de la humanidad, que son las mujeres. Ruta Pacífica de las Mujeres. La Ruta Pacífica de las Mujeres es un movimiento feminista que trabaja por la transmutación negociada del conflicto armado en Colombia, por los efectos de la guerra en la vida de las mujeres y por la exigibilidad de los derechos, la verdad, la justicia, la reparación y la reconstrucción de la memoria histórica, individual y colectiva para la no repetición. Nos declaramos pacifistas, antimilitaristas y constructoras de una ética de la no violencia, en la que la justicia, la paz, la equidad, la autonomía, la libertad y el reconocimiento de la otredad son principios fundamentales. Desde su conformación venimos haciendo parte del creciente movimiento ciudadano
por la paz que desde la sociedad civil no ha dicho no a la guerra. Forma parte de la Ruta Pacífica más de 300 organizadores y grupos de mujeres de 9 regiones, de Antioquia, Bogotá, Bolívar, Cauca, Chocó, Putumayo, Risaralda, Santander y Valle del Cauca. Surgimos públicamente en 1996 como respuesta a la grave situación de la violencia en la que se encuentran las mujeres en las zonas de conflicto, tanto en las áreas rurales como urbanas. Trabajamos para que las mujeres no solo nos veamos y expresemos como víctimas de la guerra, sino como actoras sociales y políticas del proceso negociación y la construcción de la paz. Las mujeres de la ruta provenimos de todos los sectores sociales, campesinistas, indígenas, negras, jóvenes, profesionales, intelectuales y estudiantes. Nuestra base social está conformada fundamentalmente por sectores populares, quizás las que padecen de las maneras más violentadas del conflicto armado. Todas las mujeres que han decidido romper el silencio y el ciclo de miedos que producen la guerra. La ruta tiene la movilización social, la forma que expresa a la sociedad colombiana el desacuerdo con la guerra. Asimismo, para mostrar que la paz no es solo el resultado de la negociación del conflicto armado, es también la reconstrucción moral, ética y cultural del pueblo, ciudad o región. Buenas tardes, compañeras y profesora. Hablando un poco acerca de acciones para construir la paz, yo les hablaré de una memoria histórica que es el Parque Monumento de Trujillo. Que conmemora los cesarios que tiene, qué significa cada uno y les describiré el lugar. En el municipio de Trujillo, Valle del Cauca, se encuentra el monumento Parque hecho a las víctimas de la masacre ocurrida en el municipio entre 1986 y 1994. Este parque se ha convertido en una manera de preservar la memoria. Entre el 86 y el 94 fueron asesinadas por lo menos 342 personas a manos de paramilitares y agentes del Estado. Crimen de lesa humanidad que aún se encuentra en la más absoluta impunidad. Pero todo no ha acabado allí. Las familias de quienes fueron victimizados siguen siendo acosadas, perseguidas y amenazadas. Por eso hoy la memoria en Trujillo es ejemplo de resistencia y perseverancia, un paradigma de dignidad. Trujillo es hoy un monumento vivo a la memoria y la reconciliación, gracias a la acción decidida de sus pobladores por hacer la paz su principal vivencia comunitaria. Otra institución mediadora de la memoria ha sido la Asociación de Familiares de Víctimas de Trujillo, AFAVIT, sus siglas, la cual surge en el año 95 a raíz de la aceptación de responsabilidad del Estado en los hechos violentos de Trujillo por parte del presidente Ernesto Samper. El objetivo al crearla fue continuar con la lucha en pro de la justicia y del cumplimiento por parte del Estado de las recomendaciones. Inicialmente, la asociación estuvo conformada por más de 170 familiares de personas que fueron desaparecidas y asesinadas entre el 86 y 94 en los municipios de Trujillo, Río Frío y Bolívar en el Valle del Cauca. A pesar de las recomendaciones de la Comisión Trujillo, el Estado colombiano no ha aportado ni recursos humanos, ni técnicos, ni financieros para la construcción del Parque Monumento. La administración municipal entonces compró un lote de 63.000 metros cuadrados ubicados a unas cuadras del Parque principal de Trujillo y en la parte alta de la colina se encuentra la tumba del padre Tiberio Fernández y un muro cuyo nombre es Sombra del Amor.
En la parte baja del monumento hay una construcción inconclusa que es denominada Galería de la Memoria, donde se encuentran las fotos de las víctimas en las cuales está dedicado el monumento. Allí también se encuentran la maqueta del parque como tal y cómo fue diseñado, y algunos cuadros alusivos al martirio del padre Tiberio. Al lado de esta se encuentra la Casa de la Memoria, una pequeña construcción dedicada a la memoria del padre Tiberio, donde hay una copia del libro Tiberio vive, el cual tiene testimonios y frases escritos por las víctimas de esta masacre. También hay algunas fotos del padre y objetos que le pertenecieron. Cada osario cuenta con una placa, algunas de ellas completamente borradas, donde aparece el nombre de la víctima y las circunstancias, o sea, lugar y fecha de su muerte. Los osarios están acompañados por altorrelieves que presentan a las víctimas, algunos hechos en cemento y otros hechos en barro. En sentido positivo, la paz es un estado a nivel social o personal en el cual las partes de una unidad se encuentran en total equilibrio o estabilidad. Bien hace referencia a la tranquilidad mental de una persona o de la sociedad. En sentido negativo, podemos definirla como la ausencia de inquietud, violencia o guerra. Como espacio de encuentro, convergencias y articulaciones de experiencias locales, regionales y nacionales de paz, tenemos la Red Nacional de Iniciativas Ciudadanas por la Paz y contra la Guerra, la cual tiene como propósito tejer la paz con manos ciudadanas y defender el derecho de la paz como derecho fundamental de todos los colombianos y colombianas. La mayoría de nosotros los ciudadanos vivimos en una constante queja por la forma en que nuestros representantes políticos ejercen su cargo buscando la paz. Pero nosotros olvidamos que la paz empieza por nosotros mismos, por nuestras acciones, por nuestros principios, por nuestros valores, por nuestra ética moral. Así que mi opinión personal es que en lugar de que vivamos criticando a aquellas personas que son representantes de nuestro país, primero nos hagamos una autoevaluación. Miremos en qué estamos fallando y en qué podemos contribuir para la mejoría de nuestra sociedad y así podamos alcanzar la paz.